retraso, pero siempre hay fallos técnicos. Hemos hecho una doble conversión de señal ahí y luego nos faltaba alimentarlo. Así que bueno. Bueno, la charla de hoy, la de anatomía de un malware moderno, es una charla que tiene dos partes, en la cual vamos a hablar primero de qué técnicas en el último año han utilizado cierto malware para llegar a hacer una elevación de privilegio o poder hacer un bypass de UAC, y qué técnicas han utilizado para hacer una propagación también de malware, en los malware más modernos del último año, ¿vale? Pero además, en paralelo, en esta charla queríamos hacer una demostración de cómo de fácil es que cualquiera, se supone que cualquier persona con malas intenciones, puedan crear este tipo de software, ¿vale? Para ello no hace falta grandes recursos técnicos. Existe el malware ingenieril, un malware de mucha calidad en la programación, que aprovecha vulnerabilidades, que utiliza métodos de propagación avanzados, pero existe mucho otro malware que cualquiera de aquí en esta tarde podría generar un malware que tuviera bastante impacto incluso en la sociedad. Lógicamente nosotros no queremos alentar eso. Lo que queremos es demostrar lo fácil que es que cualquiera pues pueda hacer daño realmente en la sociedad y lo fácil que están los medios de accesibles, ¿vale? Entonces la charla, como os he dicho, tiene dos partes. Hay una parte un poco más técnica y una parte más de evaluación. Lógicamente, los asteriscos sabéis lo que significa, ¿no? Sí, ¿no? No hace falta que os diga, ¿no? Que es cómo de fácil es que los chicos malos jodan el mundo, ¿no? Y en un día. Además, fijaros que añaden al final, os añadimos en un día. Bueno, como os he dicho, la charla es totalmente educativa. Intenta mostrar técnicas de malware orientadas a la educación, investigación y prevención, ¿vale? Y no nos hacemos responsables de cualquier mal uso que hagáis de esta información. Mi nombre es Pablo González y trabajo en Telefónica, en Elevenpads, ¿vale? Además, bueno, soy cofundador del blog de seguridad Flu Project, tengo el reconocimiento de Microsoft este año, me hace mucha ilusión, siempre lo digo porque me ha hecho mucha ilusión que Microsoft me lo diera, por lo cual lo digo en todas las charlas. Y bueno, soy autor de algunos libros, momento publicidad, que tenéis ahí fuera, así que después de la charla, o después de Daniel, que viene, pues podéis ir fuera. Bien, vamos a empezar hablando de cómo los tiempos han ido cambiando, ¿vale? Esta charla originalmente la daba con un compañero mío que se llama Francisco, que no ha podido asistir, y él contaba cómo los tiempos han ido cambiando. Nos vamos 20 años atrás y él me decía, es que en ese momento se necesitaban muchísimos libros, documentación. O sea, la gente que iba a desarrollar ese tipo de aplicaciones necesitaba muchísima documentación, mucha de ella no existía y sobre todo que en el 97 no tenían lo que viene ahí abajo a la derecha, el señor Google. Entonces, en 2017, lo que vamos a evaluar después, en la segunda parte de la charla, es solo necesitamos a Google. Google, GitHub, y es lo que vamos a jugar con ello, ¿vale? Para evaluar realmente lo que se necesita para hacer daño y cómo podemos protegernos como sociedad, lógicamente. Bien, los creadores de malware no son lo que eran tampoco. Fijaros en estas caras, ¿os suenan? El de la derecha os tiene que sonar. El señor Robert Morris, el del gusano Morris, el hombre que rompió Internet, el primero que rompió Internet allá por el año 88, el ARPANET. Y en la izquierda, pues, la típica imagen, ¿no? del programador. Entonces, si alguno se siente identificado, ha pasado 20 años, las estéticas cambian, lógicamente, pero han cambiado los creadores de malware también. Hoy en día, esto es un poco un símil, sería esta sala. Cualquiera puede hacer esto. Y es lo que nosotros venimos a indicar, a demostrar. Existe acceso a información, hay muchísima información accesible, tanto técnicas de pentesting, vulnerabilidades con exploit públicos, técnicas de propagación, evasión, y todo está al alcance de cualquiera.
Entonces, esa información está bien que esté libre, pero en función de cómo se utilice o quién lo utilice, pues podrá hacer daño o utilizarlo para otros métodos, ¿no? Todo está en Internet, como os decía. Entonces, ¿cómo pueden entonces los chicos malos fastidiar este mundo? Pues en un primer análisis podemos pensar, necesitarían zero days, necesitarían técnicas muy avanzadas, inaccesibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues por desgracia no es así. Por desgracia, simplemente utilizando un diseño modular. Es decir, no hace falta ni siquiera de que tengan o que sepan llegar a programar de forma medianamente adecuada. Simplemente cojo un módulo que hace una cosa de un sitio, cojo un módulo que hace otra cosa de otro sitio, como vamos a ir viendo después, y son capaces de construir un malware que, aunque no tenga calidad, puede tener mucho impacto. Y ese es realmente el peligro en esta sociedad. Entonces, ¿qué características de un malware podemos observar? De primeras, existen más, pero de primeras, pues que tenga un vector de propagación. Habría que ver de qué forma estos bichos se pueden propagar. Vamos a estudiar algunos métodos que se han utilizado en el último año, ¿vale? Que los chicos malos realmente han utilizado para propagar malware. Persistencia. Al final hay que garantizar esa persistencia en el sistema y vamos a ver también técnicas que se pueden utilizar o que han utilizado realmente en este ámbito. Los privilegios. Al final el malware, cuanto mayor privilegio, mayor daño va a poder realizar. Y por supuesto, bueno, aparte de espionaje, pues esto va implícito prácticamente en casi por definición. No por definición, pero sí va implícito. Entonces vamos a comenzar con la característica de propagación. Tenemos una serie de antecedentes. Tenemos la vulnerabilidad de Eternal Blue, que esta es la vulnerabilidad del año, seguramente, supuestamente filtrada de la NSA. Pero no nos vamos a centrar en esta, que está ya bastante conocida, sino vamos a centrarnos primero en esta, en el CVE 2017-0199. Recientemente en ExploitDB, si vais a la página web de Exploit Database, os vais a encontrar ya algún exploit que os genera directamente este fichero de forma adecuada para que si el Word es vulnerable, se explote la vulnerabilidad. Hay que diferenciar lo que es ejecutar una macro de que en nuestro paquete de Office hay una vulnerabilidad que al abrir un fichero permita la ejecución de código. Esa es la primera diferencia que tenemos que tener en mente, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo funcionaba? Pues primero deciros que en el último año ha sido utilizado en varias campañas de malware, ¿vale? Entonces tenemos versiones de Office 2007, 2010, 2013 y 2016 afectadas. Y nos dice, se envía un correo electrónico ofreciendo un fichero RTF, de texto enriquecido. Este RTF está manipulado para que se haga una petición, como pone ahí, OLE, ¿vale? Una petición mediante un enlace OLE, hace una petición a otro fichero RTF que está subido a un servidor web. Ese fichero el segundo fichero que se está consultando es el que realmente tiene el código ejecutable a través de un fichero HTA. Un fichero HTA es un fichero HTML de aplicación, ¿vale? Vamos a ver los esqueletos ahora en detalle. Vamos a ver un poco el paso a paso. Pero el esquema de la propagación es esta, es bastante sencilla. Al final nos llega un correo, fijaros, siempre el medio más utilizado es el correo electrónico. Llega un fichero RTF, se abre, hay una conexión a un servidor, hemos llamado Rogue Server, en busca del catch.rtf y al final el fire.hta, que lo vamos a ver luego en detalle, es el que realmente hace que se ejecute el código y hay una ejecución de código remoto a través de esta vulnerabilidad del Word, simplemente por abrir un fichero. No estamos activando macros ni nada de eso, no es lo mismo. Bueno, pues el fichero HTA, como os he dicho, es un fichero, como veis en el esqueleto, es un fichero que parece un HTML, ¿vale? Pues un HTML de aplicación, da un aspecto al fichero que estamos generando. Entonces, si fijáis, hay una vulnerabilidad en el cual si insertamos ahí un código, un payload, cuando abramos el fichero con el Word, ese código de ahí, ese payload, se va a acabar ejecutando sin ninguna interacción del usuario, sin que tenga que dar un sí, sin que tenga que activar una macro, nada, ¿vale? Ahí radicaba el fallo. ¿Cómo generábamos ese payload? Lógicamente ahí no se ve nada, no lo veo yo desde aquí, como para verlo vosotros desde allí. Pero
Pero bueno, se genera, este es un payload ya generado en formato de PowerShell, ¿vale? Que se genera con MSF Venom. Lo tenemos generado. Ese es el payload, es el código que se va a ejecutar cuando el usuario pinche, abra el fichero del Word, ¿vale? Entonces, ¿dónde va a ir ese código que me ha generado MSF Venom? Pues ahí, donde ponía inserta aquí el payload, ¿vale? Veis ahí que pone inserte aquí el payload, pues lo que me ha devuelto MSF Venom se inserta ahí. Y ya tendríamos generado el fichero HTA, el fichero HTA malicioso. Que el payload que va a ejecutar, pues realmente es lo que nosotros queramos. O sea, puedes ejecutar un meterpreter, podría ejecutar un malware, podría ejecutar lo que vosotros le indiquéis realmente. Y bueno, ¿y cómo funciona esto? Pues al final el fichero fire.hta, como os decía, me voy a venir aquí un momento y luego vamos para atrás. El HTA va unido, ¿vale?, al fichero que vamos a tener en remoto, que le hemos llamado catch.rtf. Pero si volvemos para atrás un momento, no os quiero liar, nosotros necesitamos generar un fichero que se llama aquí. Le vamos a llamar hold.rtf. Y tienes el enlace OLE que llama al fichero catch, que es el que realmente está creado de forma maliciosa, ¿vale? Es el que realmente contiene el payload que se va a ejecutar. Bueno, generando este fichero e indicándole en esta propiedad la ubicación y que active el enlace OLE al abrir el fichero, lo que vamos a conseguir es precisamente lo que indicábamos en este esquema aquí. Cuando el usuario reciba el fichero y lo abra, se va a conectar al servidor, va a coger el fichero catch.rtf, lo va a ejecutar y está asociado al fichero HTA que tiene el payload, y Word no avisaba. Directamente ejecutaba el código que viniera ahí, en el HTA. Ya está. ¿Es una vulnerabilidad? Sí, es una vulnerabilidad. ¿Una macro es una vulnerabilidad? No, porque hay una interacción. Pero aquí nos estamos saltando los controles. ¿Y se ha utilizado? Sí, se ha utilizado. Vale, aquí tenéis unos cuantos ejemplos de malware real en el cual se ha utilizado. Incluso hay variantes con PowerPoint. En vez de un Word, utilizaban un PowerPoint. ¿Vale? Esto como método de propagación está bastante bien y la gente lo ha utilizado y ha funcionado. Lógicamente Microsoft lo ha parcheado, ¿vale? Lo ha parcheado. Tenemos, por otro lado, privilegios. Y aquí vamos a hablar del bypass de UAC. Al final un malware necesita también de una serie de privilegios para poder ejecutarse o poder obtener información de la mejor manera posible. Cuanto mayor privilegio en el sistema, mejor. Cuanto mayor privilegio en la red, aún mejor. Entonces, en el último año, no sé si sabéis que ha sido el año de los bypasses del UAC. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es el UAC? Vale. El UAC es el User Account Control. Bueno, pone Access, pero está mal. User Account Control. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Seguro que lo habéis visto muchas veces. Cuando pulsáis sobre un programa y os sale un pop-up y os dice sí o no. ¿Lo ejecutamos sí o no? Esto ocurre en Windows. ¿Os suena ahora? Sí. Bueno, pues el bypass del UAC lo que va a provocar precisamente es que yo pueda elevar privilegios sin que salte esa alerta en el sistema. ¿Vale? ¿Y para qué lo pueden utilizar los malos actualmente? Pues es bastante sencillo. Actualmente, si yo me quedo infectado con un malware en mi Windows, si yo me quedo infectado, si no estoy ejecutando con privilegio, por ejemplo, cualquier usuario, instaláis un Windows, el usuario que instaláis no tiene privilegio por defecto. O sea, tenéis que dar al botón derecho ejecutar como administrador, os saltará el UAC, diréis que sí, y entonces ejecuta con privilegio, ¿sí? Al no ejecutarse por defecto con privilegio, vosotros podéis estar más seguros. Entonces, ¿qué es un bypass de UAC? Pues precisamente es evitar que salga la pantallita del sí o no y que un proceso consiga ejecutar con privilegio sin que tenga que interactuar con el usuario. Por eso es un bypass. Y esto se ha utilizado en el último año mucho, ¿vale? Porque normalmente vosotros, cuando os bajáis cosas, no estáis ejecutando la máquina con el administrador real de la máquina. Por lo cual, si hay un malware que quiera aprovecharse de esa situación, tendrá que utilizar un bypass de UAC para tomar el control con el privilegio adecuado, ¿vale?
Entonces, como os he dicho que es el año del bypass UAC, es que han salido más de 10 en un año, pues los chicos malos también se aprovechan de esto. Entonces, vamos a hablar de un bypass que fue utilizado con este malware, ¿vale? El Keybase. ¿Y en qué consistía esto? Pues al final nos enviaron un Excel, nosotros abríamos el Excel y nos salía arriba la alerta de habilitar macros. Entonces, si tú querías ver todo el contenido, tenías que habilitar la macro. Entonces, habilitar la macro, ¿y qué ocurre? Pues que cuando la macro se habilitaba, se arrancaba una instancia oculta de un PowerShell, ¿vale? Dentro de la macro, dentro del código, se ejecutaba una PowerShell oculta. Esa PowerShell oculta lo que hacía era descargarse un archivo .exe, que se llamaba mi.exe, desde un servidor remoto. Fijaos el dominio, .ru. Ya pinta mal eso. Luego el fichero .exe se almacenaba en la variable de entorno temp, ¿vale? Y obteníamos un fichero llamado pu457.exe, que realmente era el malware. Bueno, vamos a verlo un poco más en detalle. Una de las cosas que se hacía en esto que se llama fileless bypass UAC, lo de fileless es que no se necesita un archivo en disco para llegar a hacer ese bypass de UAC. Entonces, el malware también lo que hacía, en esta macro de Excel, se tocaba el registro. Se tocaba el registro en esa rama, ¿vale? Y esa rama apuntaba, y luego os explicaré por qué, apuntaba al binario en cuestión. Al binario que queríamos que se ejecutase con privilegio. Y esto es importante. Esa rama apunta al binario que queremos que se ejecute con privilegio. ¿Para qué? Para que finalmente desde la macro se invoque al visor de eventos. Fijaros, al binario de Windows de visor de eventos. ¿Por qué? Porque era realmente ese binario, el del visor de eventos, es el que es vulnerable. Y os voy a enseñar esto aquí. No sé si se va a ver muy bien, pero vamos a intentarlo. El visor de eventos es el que es vulnerable a este bypass de UAC. Entonces, si alguien quiere más información sobre los bypasses de UAC, lo podemos ver después, fuera. ¿Vale? Entonces, recopilando, os voy explicando. Abrimos el Excel. Lo que nos dice esa traza es, abrimos el Excel, habilitamos la macro y en el momento que habilitamos la macro, en nuestro sistema se está ejecutando un CMD que está invocando una PowerShell oculta que está descargando un fichero mi.exe desde un dominio rumano. ¿Vale? Además, hacemos que el binario que me estoy descargando, aprovechándome del fileless de bypass del UAC, se ejecute ya sin el UAC, por lo cual ese binario, ese malware realmente se está ejecutando con el máximo privilegio. Entonces, voy a explicaros brevemente, con unas imágenes, en qué consiste ese fileless de UAC. Vale, vamos a ver un momento, fijaos, en este binario, visor de eventos es este. ¿Vale? Visor de eventos de Windows, todos lo conocéis. Y fijaros que si directamente pulsamos sobre él, o hacemos un zoom sobre él, vemos que hay un escudito. ¿Vale? Eso significa en Windows que cuando pulséis, el UAC va a saltar. Porque es un binario que se va a ejecutar con el máximo privilegio. Que se va a ejecutar en un contexto de integridad alto, que se llama. Vale. Pues pulsamos sobre él y fijaros qué ocurre. Yo he señalado abajo un fichero que se llama mmc.exe. ¿Por qué? Porque el visor de eventos al final es un snippet. Realmente lo que se está ejecutando por detrás es la consola de gestión de Windows, el mmc. Entonces fijaros, abajo he puesto integridad alta. O sea, directamente pulso sobre el visor de eventos y obtengo un proceso en un contexto de integridad alto. Es decir, como si fuera el administrador, como si fuera root. Y en ningún momento me pide el UAC. Realmente ahí está el bypass, ¿vale? Pero ¿qué está ocurriendo por detrás? Realmente, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque yo ejecuto el binario del visor de eventos y se me ejecuta un proceso con integridad alta sin que salte el UAC. Pues lo que ocurre es que primero, el visor de eventos, el binario del visor de eventos está firmado por Microsoft y en su manifiesto lo que dice es que para evitar que el usuario tenga que decir que sí o que no al UAC, pues ese binario que está firmado por Microsoft se ejecute siempre, se autoeleve. ¿Vale? Se autoeleve. Y lo que está ocurriendo por detrás es precisamente esto. Cuando ejecutamos el visor de eventos, hay una rama del registro, que es esta aquí, donde pone name not found, que nos indica con qué binario se tiene que abrir el visor de eventos.
que generalmente apunta a MMC. En este caso, name not found, es decir, no está creada la rama. Entonces, si nosotros en vez de MMC colocamos ahí un PowerShell, por ejemplo, lo que se va a conseguir es precisamente esto, que cuando yo invoque al visor de eventos, lo que se abra es una PowerShell con integridad alta, con privilegio. Y ahí está el bypass de UAC, pero si lo queréis ver más en detalle, yo luego os paso unos enlaces donde se explica paso a paso. O os digo un libro donde se explica paso a paso también. Bueno, con eso, ¿se ha utilizado esa técnica? Sí, se ha utilizado en campañas de malware, como os he explicado, en la de Keybase, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el enlace, bueno, aquí tenéis también el enlace a la noticia, donde se explica también cómo se utiliza esta técnica para que el malware se ejecute con el máximo privilegio. ¿Son técnicas avanzadas? Sí. ¿Son técnicas que están al alcance de cualquiera? También, porque todas estas técnicas están detalladas. Y encima tenéis códigos que lo simplifica todo. Bien, por otro lado tenemos la parte de persistencia. Lógicamente un malware necesita una parte de persistencia. Entonces, existen métodos clásicos, como puede ser la utilización de la rama HKCU, software Microsoft Windows Current Version, run, etcétera. Vale. Pero también se puede utilizar la técnica que hemos visto antes, la del fileless, para que el malware, y lo utilizan, para que el malware se ejecute cada vez directamente a memoria, sin que toque el disco. Es decir, en el momento que arranquéis la máquina, con la técnica vista anteriormente, se descarga dinámicamente el malware, se produce ese fileless y se ejecuta el malware directamente a memoria sin que pase por disco. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lo hacen? Sí. Porque lógicamente es bastante jugoso. Es una manera de que el malware no resida en tu disco. ¿Vale? Es una forma curiosa de que el malware no resida en tu disco. Vale, más características. Tema de espionaje. Bueno, esto es más clásico. Al final necesitan los command and control, ¿no? Necesitan tener funcionalidades. Se intenta, sobre todo, que sea de forma dinámica, que esas funcionalidades se carguen dinámicamente a memoria. Es lo ideal. Si no resides en disco, es más fácil que pases inadvertido, ¿no? Esto lo buscan y también se consigue. Y se utiliza mucho lenguaje de scripting. Se utiliza mucho el lenguaje de PowerShell. Y ahora, por ejemplo, Windows Defender ha empezado a detectar bastantes scripts de PowerShell, bastantes scripts también de funciones que dinámicamente se cargaban a memoria y que permitían precisamente eso, ¿no? Que pasaran inadvertido y que al final un script de PowerShell no es nada malo, pero sí podía ser bastante malo realmente, ¿no? Bien. Y como último caso, quería contaros el del ZLoader, que al final, de nuevo, se apoyan como plataforma para hacernos llegar el malware a través de documentos ofimáticos. Y aquí se apoyan directamente en las macros. En el momento que habilitas la macro, ocurre un poco como en el caso anterior. Obtenemos una infección. Lógicamente se necesita la interacción del usuario y no es tanto una vulnerabilidad, que no lo es, pero sí que es una debilidad. Entonces la concienciación de los usuarios y de los empleados es algo fundamental, lógicamente, como podéis imaginar. El ZLoader afectó a varias entidades bancarias, entonces pues, tuvo bastante repercusión en el último año también. Y ha tenido también alguna mutación. Entonces, llegados a este punto, donde hemos visto técnicas, alguna más avanzada, otra menos avanzada, otra mucho más clásica, como el tema macros, llegamos a la parte del Frankenware. ¿Qué es esto del Frankenware? Pues al final es que si cogiéramos las características que hemos visto anteriormente y observáramos a ver si en Internet se encuentran estas funcionalidades, si están disponibles, si esa información está pública, la vamos a encontrar. Si os vais a buscar, por ejemplo, un exploit para el CVE-2017-0199, os he dicho antes, en Exploit Database lo vais a encontrar. Si fuerais a hablar de Eternal Blue, lo vais a encontrar en Exploit Database, en GitHub y en distintos lenguajes. Entonces está todo al alcance de todos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como vamos a ver después, pues que hay cierto riesgo y que esto puede ser utilizado para hacer daño. Persistencia. Hemos visto el fileless. Existen códigos que ya me simplifican, y aunque yo no sepa o no haya entendido bien lo que Pablo me ha contado del bypass de UAC, ¿existen códigos que me lo hacen automáticamente? Sí. El 1, el 2 y el 3. Porque hay 3 tipos de fileless actualmente en un año. Entonces,
todo se simplifica muchísimo. Privilegios, espionaje, ransomware. ¿Encuentro código que implemente en ransomware? Sí. Lo hay educativo. El Hidden Tier, por ejemplo. Lo hay educativo. Y lo hay otro que no es educativo, que está en GitHub y que cualquiera puede utilizarlo y bueno, o cambiar algo y puede utilizarlo para sus usos maliciosos. Y ahí está el riesgo que vamos a evaluar después. Entonces, al final, como veis, el doctor Frankenware sería una suma de funcionalidades que van cogiendo de aquí y de allí. Este es el concepto. Entonces, realmente, ¿cómo de fácil es que puedan hacernos daño en el mundo? Pues, si tiran de un repositorio como GitHub, esa es la evaluación que hemos hecho, buscando exploits, funcionalidades de ransomware, keyloggers, spyware, trojans, o sea, al final, buscando funcionalidades, vamos a encontrar muchas cosas. Entonces, nosotros pensamos, podemos evaluarlas de forma estática, de primeras. De forma estática, podemos irnos a GitHub, ver en distintos lenguajes cuántas funcionalidades encontramos. Si nos sorprenden los datos, pues podemos hacer un informe y decir, mira, pues qué fácil es irte a GitHub con el lenguaje que tú quieras y encontrar todo tipo de características de un malware. Y eso hicimos. Entonces, ¿la receta cuál fue? Pues primero, buscar por palabras clave, como pueda ser Eternal Blue, como pueda ser incluso el CV del work que os he presentado, bypasses de UAC, vulnerabilidades, ransomware, spyware. O sea, al final, palabras clave, buscarlas y con la API de GitHub ver qué repositorios realmente nos contestan a estas preguntas, ¿no? Después, descargarnos esos repositorios. Si son 70, 70. Si son 7000, 7000. Pero descargárnoslo y luego decidir si transformamos ese código en un binario y lo subimos a VirusTotal o a otros motores, o si lo descargamos y lo analizamos en su lenguaje natural, que también podemos obtener resultados interesantes, por ejemplo, en Python. O incluso en Ruby. ¿Os imagináis un malware en Ruby? Pues existen. ¿Os lo imagináis de verdad? Pues existen. Entonces, lo subiremos, el cuarto paso será subir a VirusTotal y obtener conclusiones. Entonces, yo que soy muy de script fácil, soy de script fácil. Entonces, encima, bueno, lo hice en Python por mis compañeros, porque yo lo habéis hecho en Ruby tranquilamente. Pero bueno, lo hice en Python. Y lo que, bueno, veis ahí, el primer script que hice es uno que se conecta muy sencillo, se conecta a la API GitHub, busca palabra clave y le pasamos el atributo del lenguaje. ¿Vale? Entonces, sacamos repositorios que concuerdan con la palabra clave que yo estoy buscando, por ejemplo, ransomware, en lenguaje Python, o en lenguaje Ruby, o en lenguaje C. Y bueno, tendríamos los resultados y me descarga los repositorios que macheo. Segundo script. El segundo script es, vale, ya tengo los repositorios, ahora toca transformarlo, convertir esos repos en binarios. ¿Vale? Luego decidimos no hacerlo, pero vamos a explicar por qué. ¿Vale? Pero bueno, era una opción. Transformarlo a binario y luego subirlo. El tercer script era el de VirusTotal directamente. Entonces, con un API key, le pasas el API key, empiezas a pasarle lo que quieres subir al motor y te analiza y te da los resultados. ¿Vale? Muy sencillo. Todo muy sencillo. Bueno, ¿qué ocurrió? Como cosa llamativa, encontramos el siguiente caso. Cuando estábamos haciendo transformaciones en binario con pinstaller, nos dimos cuenta de que realmente no detectaba nadie, prácticamente nadie, las cosas, pero siempre nos salían 5 resultados. 5 resultados. Análisis estático. 5 resultados. Y de esos resultados, fue nadie, joder. Vamos a probar con un hola mundo en Python, lo transformamos a binario y a ver qué pasa. 5 resultados también. Vale, pues vamos a quitar esto, o si salen más de 5 resultados empezamos a preocuparnos, pero lo que vamos a hacer es analizar también la parte de scripting, ¿vale? Es decir, el código en sí. Como en Python tiene sentido, pues lo podemos probar. Entonces, decidimos juntar esos 3 scripts en una herramienta con una interfaz gráfica, pero más que nada para evaluar los resultados, algo sencillo también, tampoco nos comimos mucho la cabeza. ¿Vale? Entonces aquí veis el aspecto que tiene la herramienta. Y como veis, bueno, pues a la izquierda los repositorios encontrados en el lenguaje que indicamos en el combo de arriba y a la derecha los repositorios descargados.
y abajo un poco una especie de log, botón a la derecha de enviar a VirusTotal, el repo que queramos analizar. Y por último, abajo no se ve, pero abajo a la derecha hay un botón que pone Export HTML. Claro, para poder analizar los resultados mejor que ir leyendo el log, pues que nos hicieran un HTML, una tablita, con los repos y los resultados de los antivirus, devuelto por VirusTotal. Esto era algo bastante sencillo. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cosas que sí que empezaron a salir. Y este es el aspecto que tiene el HTML. Lógicamente, este es un ejemplo pequeño. Esto tendría muchísimas más filas hacia abajo. Pero empezamos a ver que sí que había una detección. Recuerdo que hubo una persona que nos dijo, pues estaría bien hacerlo con análisis dinámico también, por supuesto. Pero la herramienta no lo tiene implementado. Lo que queremos demostrar era lo fácil que es venir a un repositorio mundial como es GitHub, encontrar lo que yo quiera de forma maliciosa y que lo puedan utilizar. Y que además sea detectado de forma estática por pocos antivirus. ¿Vale? Entonces, antes de la demo os voy a enseñar los resultados que tenéis aquí. Fijaros, ransomware, keylogger, Eternal Blue, spyware, CryptoLocker, Petya, Trojan. Hay repositorios, hay bastante código y la detección es bastante baja. ¿Vale? Bastante baja, como veis, en comparación de lo encontrado. Y también hicimos la comparación con Ruby. ¿Por qué con Ruby? Porque me gustaba a mí y porque yo creo que era bastante llamativo, porque malware en Ruby, y características de malware tampoco. Pero bueno, pues sí hay, también hay. Como veis ahí, hay algo. Eternal Blue es lo que más destaca quizá con el Mirai, que están casi a la altura de Python. ¿Vale? Pero la detección es incluso menor, lógicamente. También hay menor número. Entonces, vamos a ver un poco la herramienta. Para que veáis. Vale, como veis, la herramienta es bastante sencilla. Es una interfaz gráfica. Al final, por debajo lo que están son los scripts que os he comentado antes. Palabra clave. Si alguien quiere jugar luego con ello, también que me lo diga. Podemos elegir estos lenguajes. ¿Vale? Perl, Ruby, Java, C, C Sharp. Buscamos en GitHub. Y nos dice aquí que hay 77. Lo interesante de la herramienta al final es que hoy puede haber 77, mañana puede haber 300. Al final, lo que haces es una petición a la API GitHub y te dice lo que hay en ese momento. Y estos son un poco los que encontramos, ¿no? Podemos seleccionar todos, darle a descargar. ¿Vale? Lógicamente ha tardado poco porque yo tenía ya cacheado de anterior prueba la mayoría de repositorios, por lo cual ha descargado alguno nuevo y los tengo ya a mi derecha para poder analizar. Lo que hacemos es, cuando seleccionemos uno de aquí y lo enviamos a VirusTotal, realmente lo que se envía son todos los ficheros para que se analicen. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a darle a enviar. Y si la conexión va bien, pues obtendremos resultados. De todas formas, tenemos aquí el export to HTML. Yo tengo aquí un ejemplo para que lo veamos. De cómo nos quedaría. Entonces, esto lo hicimos. Veis que la mayoría no... Bueno, la mayoría de la prueba no hay nada, pero cuando se detecta alguno, pues hay que echar un ojo bien a esto, ¿no? Entonces, esto nos permitió, como os he contado antes, sacar los resultados. Y esto es lo que obtuvimos. También estuvimos mirando en Java un poco, pero bueno, era más, no aportaba demasiado, por lo cual lo dejamos solamente en Python y en Ruby. Bien, entonces nos surge una pregunta. ¿Cómo protegemos a la nueva sociedad? Como sociedad sabemos que estamos yendo hacia una transformación. No solamente las empresas se transforman, también la sociedad. Nos estamos transformando a un modelo digital como sociedad. Entonces, tenemos amenazas y riesgos que antes no conocíamos.
esto es un ejemplo de lo fácil que es que cualquier persona en su casa nos la pueda liar, a la sociedad, a las empresas y a cualquiera. Cogiendo de aquí, cogiendo de allí, cogiendo de aquí, y en el momento adecuado soltar el bicho. Y si además en el momento adecuado da que tengo una forma de propagarme de forma sencilla y que hay muchísimos equipos vulnerables, pues es bastante probable de que tengamos incidentes como hemos tenido en el pasado. No hay que olvidar, por ejemplo, la botnet de Mirai, ¿vale? Código totalmente accesible también. Entonces, la pregunta que surge es, vale, ¿y cómo protegemos a la nueva sociedad? Es una pregunta que os tenéis que hacer, porque tendremos que proteger hacia el futuro. Lógicamente, la concienciación es muy importante, pero tenemos que entender que hay muchísimos riesgos, no solamente los leaks que puedan salir, las nuevas vulnerabilidades, y es que todo está accesible. Y tiene que ser así. Todos tenemos que conocer lo que hay, las técnicas de pentesting más avanzadas, las vulnerabilidades, cuando sale algún 0-day que tarda en parchearse, pero se hace público. Son riesgos a los que tenemos que asumir y tenemos que ponerle barreras, ¿no? Y es una pregunta que tenemos que hacer y reflexionar sobre ello como sociedad. Bien, sin olvidar una cosa antes de acabar, el tema de la industria 4.0. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es la industria 4.0? Vale, imaginaba. Entonces, la industria 4.0 es algo que también está aquí, que nos va a aportar muchísimo trabajo. Eso es algo que se dice, ¿no? Nos va a aportar muchísimo trabajo. Claro, porque la ciberseguridad está en todas partes al final. En todos los nuevos paradigmas, en todas las nuevas tecnologías, en todo lo que va saliendo, la ciberseguridad es importante porque nos estamos transformando como sociedad hacia ese mundo. Entonces, necesitamos entender qué es la industria 4.0. La industria 4.0 es juntar el mundo de las TIC con el mundo operacional, con los sistemas de control industrial, con todo lo que está automatizado y con todo lo que tenías una seguridad por oscuridad, por aislamiento prácticamente. Entonces, en esa unión surge la industria 4.0. ¿Surge mucho trabajo? Sí, pero además surgen muchísimas amenazas, que por suerte conocemos porque venimos del mundo de las TIC. Entonces, aquí también es un riesgo potente que nos está llegando. Soluciones, aparte de la concienciación, etcétera, se está apostando mucho por el tema de Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Vale? Son buenas soluciones. Además, ahora Apple ha salido con su Machine Learning en el iOS y, bueno, si las empresas tecnológicas lo están empujando, significa que es algo potente, ¿no? Y que nos va a ayudar. Sí, Windows Defender, por ejemplo, ya tiene pruebas, implementaciones, ¿vale? Donde se detecta malware a través de aprendizaje automático. Y nada más, no me quiero pasar del tiempo, que ya viene Daniel. Así que si tenéis cualquier pregunta o cualquier cuestión. Sí. Espera. ¿Micro? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No crees que esta forma de que ahora se pueda hacer malware está desprestigiando un poco o está haciendo que se vea muy, muy mal? A ver, es normal que la gente vea mal el malware, pero ha habido grandes creadores de malware que nunca han liberado el código. La 2.9 nunca liberaron, por así decirlo, nada que pudieras copy-paste y ejecuto. ¿Esta forma de malware no crees que están llevando este sector a ser peor visto? Sí, exacto. Pero es lo que he comentado antes, que hay malware de muchísima calidad, muy bueno, y que el impacto que puede tener es menor que un malware mal diseñado y mal aplicado y mal implementado, que cojo aquí, cojo allá. Depende del instante y del momento determinado donde se lancen las campañas. Claro, yo porque he leído un poco y sé que gente de este grupo o de otros grupos parecidos sacaban técnicas nuevas o nuevas implementaciones que nunca habían sido vistas. Ahora muchas veces, por ejemplo, te puedes encontrar ransomware en GitHub, que al final es sota, caballo y rey. Eso es. Pero además, lo que comentas, hay gente que hace malware de mucha calidad y que lo hace para mejorar la seguridad. O sea, no tienes por qué realizar un malware para... Eso es puede ser difícil de interiorizar
puede ser difícil de interiorizar, pero no tienes por qué generar o diseñar malware o crear malware para luego venderlo o para hacer daño. Es difícil de interiorizar, porque es como, estás haciendo algo, ya, bueno, tampoco los exploits se hacen para atacar, ¿no? O no tiene por qué. Pero sí, es lo que comentas. Gracias. Nada, di. Gracias.